Hola, buenos días. Vamos a empezar con la sesión de la mañana del segundo Congreso Internacional sobre Derechos Humanos, los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Ayer tuvimos ya un comienzo de congreso bastante interesante con la participación de dos pesos fuertes en este campo, como puede ser don Miguel Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores, y don Paul Dembinski, director del Observatorio de Finanzas de Suiza. Bueno, pues hoy no tenemos menos peces gordos, tenemos también aquí unas personas que están perfectamente capacitadas para contarnos lo que es el tema que va a centrar por lo menos la primera parte de la mañana, que es la de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, permítanme primero presentarme. Me llamo Ruth Abril Stoffel, soy profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU Cardenal Herrera, aunque mi especialidad son los derechos humanos, especialmente en contexto de conflictos armados y situaciones de su desarrollo, y también focalizando en el tema de mujeres por un lado y niños por otro lado. Bien, es un placer para mí estar aquí con la Fundación Mainel para profundizar y difundir el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el mundo en el que nos toca vivir. La verdad es que ya el año pasado entramos en contacto cuando yo les pedí a la Fundación Mainel que me ayudara a mí a difundir los objetivos de desarrollo sostenible entre mis alumnos en la asignatura de cooperación al desarrollo, y a partir de ahí pues surgió la posibilidad de que participase yo en este congreso, aunque sea presentando a la sesión de hoy a las dos magníficas ponentes que tenemos aquí. Es un placer, por supuesto, para mí hablar de la vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y finalmente, más que un placer, es un honor presentar a doña Dorotea Struber y a la doctora Ángeles Solanes. Antes de presentar a las ponentes, voy a hacer una breve introducción del tema, unas pequeñas palabras para un poco a ver si provoco así a las ponentes. A continuación presentaré a Dorotea, que es la primera que va a hacer su presentación, tendrá una media hora. Después presentaré a doña Ángeles Solanes, otra media hora de presentación, y luego haremos un turno de preguntas dirigidas a las dos, de tal manera que las preguntas a la primera ponencia las dejaremos para el final, para poder así repartir de una forma un poco equitable el tiempo del que disponemos. ¿De acuerdo? Bien, permítanme introducirles el tema con tres reflexiones que me parecían interesantes que se lanzasen antes de hablar en concreto de los vínculos, del origen de los vínculos, de las consecuencias, de las características de las relaciones entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En primer lugar, me gustaría destacar que la fuerza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a lo largo del tiempo ha variado. Empezó siendo un documento que era, por así decirlo, un documento de intenciones, se convirtió en un documento político y hoy es un documento que los tribunales internacionales, nuestra propia Constitución lo recoge, prácticamente es considerado por toda la comunidad internacional como un documento con fuerza jurídica. Entendemos que hoy todos los estados del mundo están vinculados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por su conversión en costumbre internacional. La Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siguiendo la estela de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, yo creo que es una declaración de intenciones
con una fuerza que en algunos casos puede superar a la inicial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos estaba vinculada a crear obligaciones esencialmente en los Estados, mientras que la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible intenta crear obligaciones no solo en los Estados, sino también en las organizaciones internacionales, en las ONGs, incluso en la sociedad civil y las empresas. Por lo tanto, desde esta perspectiva ha ampliado el foco de lo que se diría en inglés los stakeholders, los destinatarios, ¿no? Pero a día de hoy yo creo que no podemos considerarlo que tenga fuerza política, en el sentido de que veo muy difícil la exigencia a través de mecanismos políticos que existen para exigir un determinado comportamiento a los Estados, a las organizaciones internacionales, y, por supuesto, entiendo que no tiene fuerza jurídica, también vinculado en el marco en el que estamos, que es en el marco de la cooperación. Pero que no tenga fuerza política y fuerza jurídica no quiere decir que no tenga fuerza, que no tenga importancia y que no sea seguido. A día de hoy nos encontramos con que realmente todo proyecto de cooperación al desarrollo que se precie incluye dentro de pues la fase de revisión, la fase de justificación del proyecto que lleva a cabo, su vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, tanto los donantes como los actores, como los receptores, se encuentran, si no vinculados, sí amparados por los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, creo que es importante destacar que la carencia de fuerza jurídica no impide que tenga una fuerza muy importante en la sociedad civil y en la comunidad internacional. En segundo lugar, me gustaría destacar lo que se ha dado en llamar el enfoque en derechos, que supone que en la actualidad los documentos internacionales, el llamado enfoque en derechos, surge en el marco de la cooperación al desarrollo, pero ha extendido su ámbito, por así decirlo, de aplicación a otros ámbitos. Y el enfoque de derechos humanos significa que cualquier acción que se lleve a cabo desde la política, desde el ámbito político, jurídico, debe dirigirse primordialmente a promover y respetar los derechos humanos. En el caso de la cooperación al desarrollo, los proyectos, medidas, actuaciones y bases de la cooperación deben girar en torno a los derechos humanos. El famoso pez, ¿no? La historia del famoso pez en la cooperación al desarrollo. La pregunta es, ¿para qué nos sirve ese pez? ¿Promueve el desarrollo de los derechos humanos, sí o no? Otro elemento importante en este enfoque de derechos es que no se centra en el proceso, sino se centra en los resultados. El construir un pozo no es un objetivo de cooperación al desarrollo, el construir el pozo es un medio para garantizar los derechos humanos de un colectivo que no tiene acceso al agua potable, ¿no? O una serie de mujeres que tienen que emplear gran parte del día en ir a un sitio a coger agua y perder con ello la capacidad de realizar otra serie de actividades. De tal manera que nos centramos en el objetivo final, que tiene que ser la promoción y protección de los derechos humanos. Permítame, para que lo vean más claro, porque ayer estaba trabajando en este tema para otro contexto y yo pensé, este es el ejemplo típico de cómo el cambio de enfoque implica dar la vuelta a todo lo que es un proyecto. Si nosotros nos centramos en los proyectos de desarme, desmovilización y reinserción de los combatientes cuando acaban un conflicto armado, estos proyectos normalmente tienen un importante peso político, en el sentido de que yo quiero desarmar, desmovilizar y reintegrar a estos combatientes para que no sean un peligro para la paz, para que no se conviertan en mafiosos, para que no vuelvan a las armas, para que no hagan golpes de Estado. Entonces, esta es una perspectiva política que me hace que al final de los conflictos armados pues lleve a cabo una serie de medidas para sacar del juego a los combatientes. Sin embargo, si utilizo exclusivamente este enfoque político, dejo fuera, por ejemplo, a las mujeres y a las niñas, especialmente a las adolescentes. ¿Por qué?
porque la salida de las mujeres de los conflictos armados, cuando han sido combatientes, cuando han estado vinculadas a las Fuerzas Armadas, no suele ser una salida para estar en un ámbito violento. Si no consiguen la reinserción, pueden acabar en la prostitución, pueden acabar en el mundo de la exclusión, en la mendicidad. En todo caso, no suelen ir a la violencia, por lo tanto, no son tenidas en cuenta en los procesos de desarme, desmovilización y reinserción. Sin embargo, si yo aporto un enfoque de derechos a estos programas y entiendo que estas personas, una vez terminado el conflicto, tienen que tener una vida justa, una vida adecuada que les garantice una serie de derechos, tengo que establecer proyectos de desarme, desmovilización y reinserción que tengan como objetivo a los varones, pero también a las mujeres, a las niñas y a los niños que, independientemente de que puedan ser una amenaza, pues tienen derecho a reinsertarse de forma adecuada en la sociedad. Son vulnerables en sí mismos y, por lo tanto, se les debe garantizar los derechos humanos. Y, en tercer lugar, y esta ya es, por así decirlo, una pregunta más directa aquí a las compañeras, a ver si les doy pie, una de las principales críticas que se hicieron en su momento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio es que era, por así decirlo, una suma de elementos sin tener una base clara, en el sentido de que se decía, bueno, pues una zona desarrollada que necesita, bueno, pues necesita educación, pues necesita agua, pues necesita eso. Entonces, cojo todos los elementos, los pongo de alguna manera, pero le faltaba una especie de base que justificase el por qué todos estos elementos tenían una incardinación en un objetivo común, en una perspectiva común. Quizá este enfoque de derechos humanos pueda servirnos para incardinar en un tronco común todos los objetivos de desarrollo sostenible y nos pueda con ello permitir el analizar de una forma transversal, de una forma interactiva, por así decirlo, los objetivos de desarrollo sostenible para conseguir la interacción de unos con otros y, al final, lograr el bienestar de hombres y mujeres. Bien, pues sin más, voy a presentar a la primera de nuestras ponentes, doña Dorotea Sturber. Doña Dorotea trabaja en un programa de redes nacionales y regionales en la oficina de la SDSN, que viene a ser traducido Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible. Creo que ha dejado allí una serie de documentos para explicar lo que es y para que veamos los trabajos que está haciendo. Quizá ella quiera también profundizar un poquito más en su labor. Dorotea es licenciada en Administración Internacional de Empresas y licenciada en Maestría de Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense. Antes de llegar a al trabajo que cumple actualmente, ha estado vinculada a otra serie de actividades y puestos de trabajo que están vinculados también con la cooperación al desarrollo. Y, por lo tanto, yo creo que el poder tener en una mesa, por así decirlo, el elemento práctico y el elemento más académico, pues es una forma bastante enriquecedora de llegar a un consenso, a un punto común de lo que debe ser el enfoque que queremos tener en esta mesa. Pues, sin más, muchas gracias por venir y estar aquí, y te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Ruth, por la introducción y, por supuesto, muchas gracias a todos los organizadores de esta segunda edición del Congreso Internacional de Derechos Humanos y, sobre todo, por supuesto, a la Fundación Mainel y todo el equipo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los ODS. Yo personalmente creo que vale la pena explorar un poquito el proceso de creación de los ODS dentro del contexto de los derechos humanos y, antes de pasar un poco de tiempo en qué es lo que un grupo de actores en específico de la sociedad puede contribuir al logro de estas dos agendas interconectadas. Como los actores de desarrollo de conocimiento, las universidades juegan un papel crucial y hoy vamos a echar un vistazo en cómo ellas se pueden convertir en agentes del cambio hacia el desarrollo sostenible dentro del marco de los derechos humanos.
¿Qué son los ODS y cuál es su conexión con la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Desde que se firmó esta declaración de la que estamos hablando hoy en París en 1948, el mundo ha visto varios acuerdos de importancia global, pero es verdad y se puede destacar que la Agenda 2030 destaca en varios aspectos en comparación con los demás acuerdos. Tanto las convenciones de las Naciones Unidas del derecho del mar, sobre el cambio climático, la lucha contra la desertificación, el convenio sobre la diversidad biológica y el convenio sobre esta misma diversidad biológica, consiguieron unir grandes programas de las Naciones Unidas y aumentar la conciencia de la sociedad global sobre un tema en específico. Junto con los objetivos del milenio, que ya escuchamos bastante en la inauguración del Congreso de ayer, que fueron acordados y adoptados para el periodo de 2000 a 2015, todos estos tratados representaron un importante paso hacia la lucha contra cosas como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la pobreza, enfermedades como el SIDA, la malaria, etc., la reducción de la mortalidad infantil, entre muchas otras cosas, por supuesto. Sin embargo, y desde una perspectiva más holística, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible destacan no solo por ofrecer una visión para todos los países del mundo, sino también por ofrecer un plan de acción y el respaldo de todos los países de las Naciones Unidas. Esta agenda, que fue aprobada hace 3 años, en 2015, propuso un marco ambicioso que cerró finalmente la brecha entre países desarrollados y países en desarrollo en cuanto a la acción conjunta hacia un mundo mejor dentro de los límites planetarios. Por primera vez en un acuerdo global adoptado por la Asamblea General, las 3 dimensiones de desarrollo sostenible, de bienestar social, económico y ecológico, se concluyeron con peso equitativo, conectando así los grandes retos de nuestra época. Entonces, el proceso más participativo en la historia de las Naciones Unidas comenzó en la cumbre Río+20, también mencionada ayer en la inauguración, donde se resaltaron los éxitos relativos conseguidos por los objetivos del milenio en áreas como la reducción del hambre y la reducción de la pobreza extrema. No obstante, el documento final de la conferencia, llamado El futuro que queremos, resaltó que la pobreza extrema sigue siendo el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad. Asimismo, este documento destacó la importancia de situar la lucha contra la pobreza dentro del marco de desarrollo sostenible. El cambio climático y la degradación medioambiental, por entonces estaba claro que estaban socavando los resultados de la lucha contra la pobreza, especialmente porque afectan de manera desproporcional a las poblaciones más pobres y más vulnerables. Entonces, este documento, El futuro que queremos, propuso entonces que los ODM fueran sucedidos por unos objetivos de desarrollo sostenible que incluyeran las 3 dimensiones fundamentales: prosperidad económica, igualdad social y sostenibilidad medioambiental de forma universal para todos los países del mundo. Hace exactamente 3 años, en septiembre del 2015, después de 3 años de esfuerzo diplomático en grupos de trabajo, consultaciones en la Asamblea General, cuestionarios en línea de puerta a puerta, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron los nuevos ODS para conseguir lo que esto quedó muy claro ayer con respecto a lo que dijo Miguel Ángel Moratinos, que los ODM no lograron de hacer. Trabajar conjuntamente hacia un mundo que se asiente sobre el derecho de cada uno a una vida digna dentro del concepto de desarrollo sostenible. Como todos sabemos, solo 2 meses después se aprobó el Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático, que por primera vez en la historia del mundo comprometía a todos los países a una reducción de emisiones que permita quedarnos por muy debajo de los 2 grados centígrados.
En comparación con los objetivos del milenio, que se acordaron a alto nivel, un proceso exclusivo y no participativo para nada, los ODS se diseñaron de una forma mucho más democrática, involucrando no solo a gobiernos nacionales, sino también y a gran escala a la sociedad civil y organismos internacionales. La Agenda 2030 pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, basándose, por supuesto, entre otras, en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre el Derecho mismo al Desarrollo y enfocándose en las 5 Ps en inglés: People, Planet, Prosperity, Peace and Partnerships, lo que vemos aquí en este gráfico. Bueno, como ya se ha dicho, la Agenda 2030 destaca por varios motivos. En primer lugar, es una agenda universal. Como la Declaración misma de los Derechos Humanos del 1948, los ODS han sido creados por todos los países, para todos los países miembros de las Naciones Unidas. Con esta exigencia, y a diferencia de los ODM, los ODS entonces ofrecen una obligación importante, tanto para países en desarrollo como países desarrollados, de evaluar su estado actual en términos de derechos humanos, de mirarnos en el espejo con respecto a esta Declaración Universal. Está claro que, en contra del modelo tradicional de desarrollo, las desigualdades en oportunidades que persisten en el mundo no son solo un problema del mundo en desarrollo. De hecho, es precisamente el ODS número 10 de reducir desigualdades, en el cual la Unión Europea ha hecho su única regresión en los últimos años. Con el sistema de rendición de cuentas, que funciona a nivel global y que está basado en las 169 metas y 232 indicadores, los arquitectos de los ODS han asegurado un imperativo mundial de igualdad y no discriminación en el sentido original de los derechos humanos y la Declaración Universal, que no omitirá a ningún país de la sociedad global para no dejar a nadie atrás. En segundo lugar, es un acuerdo transformativo. La Agenda 2030 representa un verdadero cambio de paradigma desde el modelo tradicional de desarrollo, proporcionando una visión transformadora centrada en el planeta, basado en los derechos humanos y sensible al género. En ese sitio se puede decir que los ODM sirvieron como una aproximación, pero al margen de estar centrados mayoritariamente en aspectos sociales, fallaron en reconocer por completo el ámbito de seguridad medioambiental, incluyendo el derecho a salud y un medio ambiente sostenible, un aspecto que de hecho hoy ha sido corregido tanto mediante los ODS 13, 14 y 15 como el Acuerdo de París. Hoy en día, de hecho, se considera que una respuesta integral al cambio climático podría ser la mejor oportunidad de salud global del siglo XXI. Sin embargo, esto es interesante, cabe destacar que la Declaración de 1948 no incluye la palabra medio ambiente en sí. Si bien se refiere a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad en el artículo 3, a los derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 22, y el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo la salud y el bienestar en el artículo 25, cosas que solo se consiguen dentro de unos límites planetarios. En tercer lugar, la Agenda 2030 es un acuerdo integral. Mediante una amplia gama de objetivos sociales, económicos y ambientales, la Agenda 2030 promete sociedades más pacíficas, justas e inclusivas, libres de temor y violencia, con atención a la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho, el acceso a la justicia y la seguridad personal, representados en el ODS número 16, así como un entorno internacional propicio, que se refleja en el ODS 17 y en todo el marco.
Por lo tanto, esta agenda abarca cuestiones relacionadas con todos los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, civiles, culturales y el mismo derecho al desarrollo. Como característica crucial, se ha hecho énfasis en la naturaleza interconectada e indivisible de los ODS, que no da opción a escoger, como decimos en Francia, à la carte. Aun cuando los países, por supuesto, pueden establecer prioridades con respecto a los ODS, es imprescindible crear una coherencia horizontal con respecto a todo el marco de los 17 objetivos y no perseguirlos de forma secuencial. Esta interdependencia intencional entre los objetivos de desarrollo sostenible hace posible avanzar en varios ODS a la vez, de modo que políticas de empleo decente, objetivo de desarrollo sostenible número 8, tendrán necesariamente un efecto en igualdad de género, por ejemplo, que es el ODS 5. Sin embargo, también es posible que avances descoordinados en un objetivo resulten en retroalimentaciones negativos sobre otros, de forma que, por ejemplo, unas políticas de reducción del hambre a través de una agricultura no sostenible pueden llegar a una destrucción de los ecosistemas que termine siendo nociva precisamente para las poblaciones más vulnerables, conllevando al final un incremento de la pobreza. En último lugar, cabe destacar que los ODS representan un acuerdo inclusivo. Para no dejar a nadie atrás, los ODS contemplan un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, el Estado de Derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación entre los países y dentro de los países, incluida la igualdad de género, y a reafirmar las responsabilidades de todos los Estados de respetar, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin hacer distinción alguna. Los ODS hacen hincapié en la necesidad de presentar los datos de progreso desglosados por ingresos, sexo, edad, origen étnico, ubicación geográfica y otras variables pertinentes para cada contexto nacional, de forma que los grupos no reconocidos en agendas anteriores pueden evaluar el éxito de las distintas políticas con respecto a su comunidad con firmeza y el rigor de los datos. De la misma forma, los ODS ponen el foco de atención en el conjunto más amplio de grupos marginalizados que cualquier documento internacional, otra vez destacando su naturaleza inclusiva. Bueno, pasando de adopción a implementación y el papel que los actores no gubernamentales pueden jugar en ella. Podemos afirmar la naturaleza bidireccional en los dos conceptos, derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenible. La promoción y protección de los derechos humanos contribuye a la realización de los ODS, que por supuesto al mismo tiempo que el avance hacia el logro de los ODS contribuye a una ampliación del disfrute de los derechos humanos en el mundo. Combatir la pobreza no es un acto de caridad, sino de justicia y de defensa de un derecho humano fundamental, el derecho a vivir con dignidad. Una frase de Nelson Mandela que se ha vuelto a citar con mucha frecuencia estos días con motivo del centenario de su nacimiento, por supuesto. Es este derecho a vivir con dignidad que representan los ODS en su integralidad, dado que más del 90% de las metas están incluidas en los tratados de los derechos humanos. El mensaje poderoso que las Naciones Unidas mandaron a la sociedad global desde el inicio del proceso democrático de diseño de los ODS es que estos objetivos representan una tarea no solo para actores gubernamentales, sino para el espectro entero de la sociedad, llamando explícitamente a las empresas, la sociedad civil, al tercer sector y al sector académico, entre otros. Los ODS sitúan a los actores no gubernamentales como un elemento sistémico de la ampliación del alcance de los derechos humanos. Como tal,
nos brindan la posibilidad de apropiarnos de estos objetivos y juntar esfuerzos con los actores gubernamentales para crear el futuro que queremos. Por consecuencia, los ODS proporcionan un marco importante para avanzar la consecución de derechos humanos en todo el mundo, complementado por objetivos, metas y un marco global de seguimiento a través de los indicadores. Este sistema transforma la Agenda 2030 en algo concreto, implementable y controlable. Sin embargo, y debido a su naturaleza no jurídicamente vinculante, es vital que los diferentes actores en todos los niveles de la sociedad hagan uso de esta oportunidad que ofrece la Agenda 2030 para la mejora de sus condiciones de vida dentro del marco de los derechos humanos. El Sistema Internacional de Derechos Humanos, con más de 50 años de adelanto por los ODS, puede servir como punto de entrada para integrar los ODS en las estructuras ya existentes, compartir buenas prácticas, funcionar como un baluarte esencial contra el progreso desigual, garantizando una implementación coherente a lo largo de todo el marco. Sería ideal que las voces internacionales de derechos humanos uniesen sus fuerzas detrás del concepto de los ODS, aprovechando su dinamismo, su potencia global importante y reconociéndose que su causa nunca han sido tan integralmente reflejada que dentro de la Agenda 2030. Bueno, el papel de las universidades en toda esta implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dado el gran interés y las numerosas iniciativas que han impulsado los ODS en muchos países, por supuesto, podemos destacar que se han convertido en una fuente de inspiración e iniciativa para muchos organismos no gubernamentales a nivel global. Como centros de investigación y creación de conocimiento, las universidades juegan un papel clave en el abordaje y el progreso hacia los retos que los ODS plantean. Sin embargo, dada su complejidad, existe una necesidad urgente de acelerar las acciones desde el ámbito universitario. Dentro de SDSN, nuestra red regional de Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico ha hecho un excelente trabajo poniendo énfasis en el potencial de liderazgo que tienen las universidades. Y es este informe que nuestra red española que preside Miguel Ángel Moratinos ha traducido al español y donde podéis encontrar más copias afuera de esta sala. Como vemos en este gráfico, también existen sinergias importantes entre los ODS y las instituciones de educación y conocimiento, donde los ODS esencialmente aportan el marco, demanda y la urgencia de cualquier actividad universitaria con respecto al desarrollo sostenible. Universidades, por medio de los 4 ámbitos de investigación académica, educación y aprendizaje, gestión y gobernanza y liderazgo social, pueden ser entendidas como motores de desarrollo sostenible y, por lo tanto, contribuir sustancialmente a la consecución de los ODS dentro del marco de los derechos humanos. Primeramente, la investigación académica. A través de sus amplias actividades de exploración académica, está claro que las universidades tienen un poder catalizador notable para unir los ODS con los derechos humanos y promover su consecución paralela. Se necesita una extensa gama de enfoques de investigación para abordar la naturaleza compleja de los desafíos que plantean los ODS. Y por medio de una aproximación holística, universidades pueden proporcionar tanto la base empírica, el conocimiento, las soluciones, como innovaciones necesarias para su consecución. Asegurar que el potencial académico se dirige en esta dirección va a requerir eliminar las estructuras compartimentadas y mejorar el trabajo en equipo a lo largo del espectro científico de cada universidad. Esta transdisciplinariedad tiene que ir más allá de grupos de investigadores de distintas áreas trabajando juntos. Científicos deberán trabajar con responsables políticos, del sector privado y de la sociedad civil.
Aquí, los rectores pueden activamente fomentar y promover los ODS dentro del marco de los derechos humanos como un tema de investigación dentro de la universidad, impulsando la innovación y el trabajo multidisciplinar. Ampliando el foco académico a los efectos del cambio climático en grupos marginalizados, ODS 10 y 13, aplicando la perspectiva de género a las causas estructurales de la pobreza, ODS 1 y 5, y llenando lagunas de datos, proporcionando información desglosada sobre posibles violaciones de derechos humanos a nivel global, complementando la recopilación estadística, son solo algunos de los ejemplos de aportaciones importantes que pueden dar las universidades en este área. En segundo lugar está la educación y el aprendizaje. Como piedra angular de las actividades universitarias, la educación en sí ya conlleva importantes beneficios para los derechos humanos en el contexto de desarrollo sostenible. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama: el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos, armonizando así perfectamente con la educación de calidad inclusiva e igualitaria y la promoción de oportunidades de aprendizaje permanente para todos que exige el ODS 4. Como ya se ha mencionado anteriormente, los ODS ofrecen la oportunidad de ser utilizados como referencia para promover transdisciplinariedad entre facultades e implementar estos cambios en sus currículos. En consecuencia, educando a un grupo representativo y diverso de la sociedad, las universidades promueven inclusión e igualdad a nivel local, municipal y nacional, y realmente crean un cuerpo académico dotado de conocimientos, habilidades y motivación para entender y abordar los ODS más allá del ámbito universitario. En tercer lugar está la gestión y la gobernanza de la universidad misma. Si consideramos el tamaño medio de universidades, estas pueden llegar a tener una gran influencia en la dirección en la que van los aspectos sociales, medioambientales y económicos, no solo dentro del ámbito de sus campos, pero por supuesto mucho más allá. Como grandes generadoras de empleo, consumidoras, inversoras y propietarias inmobiliarias, crean un marco de referencia de contratación pública que es capaz de unir una cantidad crítica para un cambio real de paradigma. Con el fin de tomar parte activamente en el cambio hacia los ODS, las universidades harán bien en alinear sus estructuras de gobierno internas y las políticas operativas con los ODS, en identificar y abordar cualquier brecha clave en la respuesta de la universidad a través de los ODS. Esta figura del informe, que os dije antes, pone ejemplos de acciones para los ODS 1 a 5 en este momento, como garantizar comercio justo, facilitar producción de alimentos en el campus, etc. La lista completa que incluye los objetivos 1 a 17 la encontraréis en el informe. Como último está el liderazgo social. Como ya hemos escuchado varias veces, la consecución de los ODS dentro del marco de los derechos humanos será fruto de un esfuerzo colaborativo de todos los actores de la sociedad. Sin embargo, por su posición única dentro de esta sociedad, las universidades pueden liderar el cambio de lo pequeño a lo grande por las medidas mencionadas anteriormente. En este contexto, la comunicación no solo de los retos, sino también de las respuestas que dan ante ellos será esencial, al mismo tiempo que los avances científicos pueden ser utilizados para la definición de estrategias a largo plazo. Las universidades pueden identificar un marco de indicadores apropiado para el contexto de su entorno, guiando no solo la implementación de soluciones, sino también la medición de progreso y la atención a áreas ignoradas. Las universidades podrán aportar un inmenso valor para la sociedad en general,
siempre que estén preparadas y sus incentivos alineados para promover espacios de trabajo transdisciplinares y transsectoriales. Para concluir, yo personalmente creo que hay que capitalizar en las sinergias entre los derechos humanos y los ODS, pero esto es un proceso complejo, muy complejo, que existe dedicación política, comenzando, como escuchamos ayer, del nivel nacional y bajando todo hasta los municipios. Este proceso requiere un diálogo interno que las universidades tienen un papel de protagonismo de iniciar y liderar. También capitalizando en lo que dijo el señor Moratinos ayer, estamos en un momento en el cual la voz científica suena más fuerte que nunca. También es en gran parte gracias al último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC. La ciencia sí que tiene un poder y, por lo tanto, una responsabilidad enorme de avanzar estas dos agendas de derechos humanos y ODS en paralelo, y las universidades van a tener hoy más que nunca las posibilidades de movilizar recursos con respecto al tema de los ODS y los derechos humanos. También está claro que no todos los estados tienen la misma capacidad para implementar los ODS. Es nuestro papel de proporcionar asistencia técnica, de crear capacidades, de compartir buenas prácticas con ellos. Universidades, como centro de tales actividades, tienen un papel protagonista y una responsabilidad. Como último, como dijo Antonia Moreno ayer, para el logro tanto de los ODS como de la ampliación de los derechos humanos hay que difundir y compartir ideas, una tarea que las universidades otra vez están creadas por cumplir. Como punto muy último, cabe destacar que aquí en Valencia estamos en un lugar que realmente representa el mejor entorno para seguir adelante con esta agenda, con todas las actividades que hay, las ideas innovadoras y el liderazgo de la Generalitat, para que nosotros como comunidad crezcamos mentalmente por encima de nuestras posibilidades actuales. El momento, desde mi punto de vista, nunca ha sido tan oportuno y salgamos de aquí un poco más comprometidos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la estupenda exposición que nos ha dejado bien claros los aspectos más objetivos de la labor y de la vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la acción de distintos actores internacionales. Paso, por lo tanto, a presentar a doña Ángeles Solanes Corella, que es catedrática de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Es presidenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, vinculada a la Secretaría de Estado para la Igualdad, Vicepresidencia del Gobierno, Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes e Igualdad. Investiga temas vinculados con derechos humanos, tanto en el campo del derecho español y el derecho comparado, como cuestiones vinculadas a la multiculturalidad, políticas de inmigración, igualdad, derecho al desarrollo, etc. En la actualidad dirige un grupo de investigación que tiene financiado por numerosas instituciones nacionales e internacionales y que bueno, pues está tratando temas de diversidad y convivencia, los derechos humanos como guía de acción. Ha sido hasta hace poquito vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y es miembro fundador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Forma parte del Consejo Asesor Nacional de Investigación del Centro de Estudios Étnicos de la Universidad de Montreal en Canadá e integró el Comité Técnico del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, es directora del Anuario de Filosofía del Derecho y participa como evaluadora en diferentes revistas científicas y españolas y ha sido investigadora en numerosas universidades a lo largo de todo el
el planeta, ¿no? Bueno, pues sin más, te doy la palabra para que nos aclares todas las cosas que quieras. Gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera mostrar mi agradecimiento a la organización, especialmente a la Fundación Mainel, y aprovechar también este momento para reconocer su excelencia en la organización de todos los congresos. El año pasado ya este congreso fue excepcional y este año también, y eso es fruto de un trabajo que hay detrás y de personas implicadas y muy competentes. Entonces, mi enhorabuena junto a mi agradecimiento a la Fundación y también al director de este curso por la excelente organización, al profesor Vicente Iber. Bien, yo en mi intervención voy a intentar conectar los dos temas que ya ha abordado Dorotea, más desde la perspectiva de los derechos humanos. Intentaré que la intervención tenga 4 partes, 2 primeras partes más sintéticas, más destinadas un poco a reconstruir brevemente pues, el valor histórico de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que Ruth ya lo mencionaba en la presentación, y que en este momento que celebramos el 70 aniversario de la Declaración, pues hay voces de todo tipo, voces que la refuerzan como un texto importante y esencial, y voces que la atacan como un texto que no ha tenido el alcance que se esperaba. En segundo lugar, me ocuparé brevemente de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como ya me han comentado que ayer se abordó esta cuestión, la pasaré muy por encima. Y el núcleo fundamental de la intervención será la conexión entre Objetivos de Desarrollo Sostenible y derechos humanos y las herramientas para la implementación de la Agenda 2030. Bien, si comenzamos por el valor histórico de la Declaración Universal, yo me posicionaría en las voces que consideran que es un texto fundamental, es un texto esencial, que abre una nueva era en el ámbito de los derechos humanos y que es verdad que tenía carencias porque el punto de partida era un punto de partida muy difícil, que era la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, conseguir un consenso de mínimos en el ámbito de los derechos, yo creo que hay que valorarlo como un grandísimo logro. Y creo que es especialmente interesante para conectar con los ODS que tengamos en cuenta lo que la Declaración quiso en el año 48 como elemento mínimo para surgir, ¿no? Ese ideal común que se establece en el preámbulo para que todas las naciones y todos los pueblos se esfuercen en conseguir un mínimo de derechos y que además lo hagan, como establece también el propio preámbulo de la Declaración, a través de medidas progresivas. Yo creo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son precisamente estas medidas progresivas de las que hablaba la Declaración Universal para conseguir llevar a la práctica lo que han de considerarse un mínimo irrenunciable de todos los seres humanos. Es importante también, en mi opinión, tomar en consideración cuando se aborda la Declaración Universal en un contexto que ya no es propiamente el histórico en el cual surgió, tener en cuenta cuál es su interpretación teleológica, es decir, cuál es su finalidad, y poner en valor que esa finalidad sigue vigente en nuestros días, de tal manera que si los Objetivos de Desarrollo Sostenible son necesarios, son imprescindibles y buscan ese lema común de no dejar a nadie atrás, es precisamente porque se conectan con los derechos humanos, y en la base de los derechos humanos está esa idea teleológica de que el ser humano no puede ser tratado como un medio, sino que es un fin en sí mismo, ¿no? Un poco la lectura del imperativo kantiano, y también que los derechos humanos son la forma de traducir a un ámbito político, pero también a un ámbito jurídico que acaba teniendo relevancia y carácter vinculante, ese ideal de justicia que está detrás también de la Declaración Universal de Derechos. Dos cuestiones son importantes cuando se abordan las características de la Declaración de los Derechos en la Declaración Universal y cuando se transponen también al ámbito de los ODS. Cuando se habla de los derechos humanos se insiste mucho sobre la característica de universalidad. De hecho, el carácter universal ha vuelto a salir ahora a propósito de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y yo, en relación a la universalidad, quiero destacar, insistir
en dos cuestiones básicas. Primero, que la universalidad no puede entenderse como homogeneización, es decir, no puede ser la pretensión de que todas las culturas deben y han de ser homogéneas o han de renunciar a su especificidad y a su riqueza plural, no deben de entenderse como homogeneización y, sobre todo, no deben de entenderse la universalidad de los derechos humanos en clave de globalización. La globalización ha sido una globalización económica, ha sido una libertad para las mercancías, para los capitales, pero ha sido una esclavitud para los derechos humanos. Yo creo que la idea de universalidad hay que entenderla, en mi opinión, esto lo podemos discutir después en las preguntas, en mi opinión esta universalidad hay que entenderla en la línea de las otras dos características de los derechos humanos, la inalienabilidad y la inviolabilidad, y desde ahí es de donde se pueden articular los ODS para concretar, para hacer efectivos, para garantizar los derechos humanos. Una mínima mención muy rápida a los ODM, que ya ha surgido en la intervención de Dorotea y también en la de Ruth. Cuando se articularon los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sí se hacía una mención a los derechos humanos, sí se intentaba que fueran transformadores y que estuvieran presentes, pero no se concretaron en cada una de sus metas. No se concretaron, como señalaba muy bien Ruth, como un sustrato común a partir del cual desarrollar la agenda que se proponía con los ODM. Una de las críticas más insistentes en el ámbito de los ODM es que se centraron mucho en algunos grupos vulnerables y que precisamente el trabajar única y exclusivamente con esos grupos vulnerables hizo que otros grupos que también hubieran tenido que ser destinatarios de los objetivos pues no pudieran ser tomados en consideración. Y además también se criticó muchísimo, y yo creo que esto es un aspecto al que hay que estar atento en la implementación de los ODS, se criticó muchísimo el excesivo nivel tecnocrático. Es decir, el pensar mucho en cómo se articulará el objetivo en sí, cuáles serán sus metas, la parte de la construcción, pero después supervisar menos o controlar menos el ámbito de la implementación y de los resultados efectivos. Una de las críticas que se hace es que muchas veces en el ámbito de los ODM hubo una gran transferencia de recursos financieros, hubo estrategias de acción, pero no los resultados que se esperaban. Y esta es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta para no repetirla, para aprender de los errores en el ámbito de la implementación y de la puesta en marcha de los objetivos de desarrollo del milenio, de los objetivos de desarrollo sostenible, perdón. Bien, en la parte que me interesa destacar, que es la parte de cómo se conectan los ODS con los derechos humanos, es imprescindible hacer referencia a la Agenda 2030 y al nuevo paradigma de desarrollo que establece la Agenda 2030 desde la idea de que esa transformación que hay que conseguir con los objetivos de desarrollo sostenible tiene que basarse en los derechos humanos como clave de acción, como vía principal de puesta en marcha, teniendo en cuenta la dimensión social, teniendo en cuenta la dimensión económica y teniendo en cuenta también la dimensión medioambiental. En este sentido, la relación entre los ODS y los derechos humanos está en toda la redacción de los objetivos, en la concreción de sus metas y también en las medidas que se establecen para la implementación. Yo creo que este objetivo principal que persiguen los ODS de hacer realidad los derechos de todas las personas pueden llevarse a la práctica si se concretan los principios de orientación para su implementación en la manera estricta en que se señala desde el ámbito de Naciones Unidas, es decir, cómo articular esa universalidad, esa participación, esa rendición de cuentas, que es fundamental para tener en cuenta si se consiguen o no los resultados, y sobre todo la forma de implementar el principio de igualdad y no discriminación, puede permitir hacer efectivo los derechos que ya recogía la Declaración Universal de Derechos Humanos,
pero especialmente los grandes olvidados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fueron los derechos económicos, sociales y culturales, que aunque se recogen en su artículo 22 y aunque forman parte de ese primer entramado de la Declaración, han sido tradicionalmente aquellos derechos más difíciles de garantizar y de conseguir medidas que realmente los implementen en la práctica. Para poder construir ese puente que va desde los derechos humanos, tal como lo reconoce la Declaración Universal, y ahora veremos el resto de la normativa del estándar mínimo internacional de derechos humanos, y conseguir llegar a los objetivos de desarrollo sostenible y a las metas que estos contemplan, los resultados últimos que estos prevén, es necesario, como muy bien señalaba Ruth, introducir el enfoque de derechos humanos. Introducir el enfoque de derechos humanos significa tomar en consideración que para implementar la Agenda 2030, es decir, para conseguir ese objetivo de no dejar nadie atrás, no puede haber absolutamente ningún objetivo, ninguna meta ni ningún indicador que no esté específicamente alineado con los derechos humanos. Es decir, toda pretensión de los ODS tiene que tener ese enfoque de derechos humanos que se trasladará a medidas concretas de política pública, pero también, ¿por qué no?, para que sea vinculante al ámbito jurídico normativo. En este sentido, ¿cómo se puede tomar en consideración ese enfoque de derechos humanos y cómo se puede concretar para construir ese puente entre la Declaración Universal y los ODS? Bueno, pues señalaba que hay como una serie de principios que considero que son fundamentales. Me gustaría llamarle la atención sobre 3 de estos principios. El primer principio, que es el principio de participación, apela a la idea del compromiso, las obligaciones estatales, que ya está detrás de todo el derecho internacional de los derechos humanos, también de los agentes no estatales, pero sobre todo, y este es el elemento que Dorotea también señalaba, al ámbito de la esfera privada, de la esfera público-privada y de la sociedad civil. Yo creo que insistir en esta idea, en la responsabilidad de cada uno de nosotros también en que estos objetivos de desarrollo sostenible alcancen sus fines, es importante. En segundo lugar, como segundo principio básico para articular el enfoque de derechos humanos en la línea de construcción entre los derechos humanos y los ODS, es fundamental el principio de no discriminación o el principio de igualdad, pero sobre todo cómo lo articulan de una forma, en mi opinión, esencial los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque una de las críticas que ya se hizo con los ODM es la necesidad de poder tener datos desagregados en relación a esos motivos de prohibición de discriminación que se recogen en todos los tratados internacionales de derechos humanos, pues por sexo, por edad, por raza, por discapacidad, etcétera, para poder articular medidas que efectivamente, tomando en consideración esos datos desagregados, sean eficaces y sean efectivas. Un tercer aspecto que podemos discutir luego en el debate, que en mi opinión ha sido el más abandonado, por así decirlo, o el menos supervisado a la hora de controlar la efectiva implementación, es el ámbito de la rendición de cuentas. Es decir, hasta qué punto a nivel nacional, regional, global, realmente los Estados cumplen sus compromisos para conseguir esa progresividad de los derechos humanos y existe una implicación por parte del ámbito de la esfera privada y también de la sociedad civil. Yo creo que la rendición de cuentas, es decir, el análisis posterior a la puesta en marcha de los objetivos, a sus metas y a las medidas concretas que las pongan en práctica, es fundamental, sobre todo para detectar aquellas debilidades o aquellas amenazas que hay que tomar en consideración para construir progresivamente políticas que sean mucho más efectivas. Quiero destacar en este enfoque de derechos humanos una cuestión que me parece esencial y que creo que conecta muy bien con lo que supone
el hecho de que la Declaración Universal de Derechos Humanos y los ODS estén alineados, y es la idea de que la implicación de la sociedad civil tiene que concretarse también en aspectos prácticos, en aspectos específicos. Yo quiero poner como ejemplo, aunque ahora no me da tiempo a detenerme, en que este principio de participación pública y público-privada y de la sociedad civil tiene muchos aspectos, tiene muchas formas de acción o de actuación, pero tiene un ámbito que, en mi opinión, es fundamental y que creo que es una de las cuestiones básicas para el desarrollo, ahora lo veremos, de muchos de los ODS. Y me refiero a lo que se denomina la economía circular. Seguro que ustedes han oído hablar de la economía circular, que insiste muchísimo en una de las grandes claves que hacen que sean necesarios objetivos como la lucha contra la pobreza o el acceso a agua potable, etcétera. Es decir, que han construido un entramado que dificulta muchísimo el ejercicio y el alcance de determinados derechos humanos. Me refiero a la necesidad de reflexionar para destruir, para modificar completamente el actual modelo de producción basado en la idea de producir, usar y tirar. Esta idea de producir, usar y tirar es totalmente incompatible con la efectividad de muchos derechos humanos y también, en mi opinión, con la implementación de las metas que proponen muchos de los ODS. La sustitución de este modelo actual por otro que apueste por reducir, sobre todo reducir la producción, reusar y reciclar, como veremos, puede hacer efectivos muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, el 4, el 7, el 9, el 12, el 13, etcétera. Pero, y esta es la cuestión sobre la que quiero llamarles la atención, esto no es solo un aspecto que concierne a los Estados en sus políticas públicas, en sus obligaciones o a otros agentes no estatales. Esto también es una cuestión que nos concierne a cada uno de nosotros, porque conecta con la idea del consumo responsable. Y yo creo que esa cuestión es fundamental para que no veamos esas grandes pretensiones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, esas grandes metas necesarias de los ODS como una cuestión ajena a nuestra persona, como una cuestión que en realidad queda en el ámbito de la esfera pública, pero a mí, como ciudadano, como persona individual, no me afecta. Me afecta y me afecta en cada una de las cuestiones que yo hago cuando realizo un consumo que es más o menos responsable. Sobre esta cuestión, si quieren, podemos volver después en el turno de preguntas. Para que se puedan llevar a la práctica estos mecanismos, para que los ODS se puedan implementar, pues son necesarias una serie de herramientas de implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional desde este enfoque que les estoy señalando, que es el enfoque de derechos humanos. Yo he elegido 3 de las herramientas que me parecen como fundamentales, ¿no? como los instrumentos sine qua non para que esas grandes pretensiones que contemplan los ODS puedan llevarse a la práctica. Primero, la necesidad de recopilación de datos y de confección de estadísticas. Ahora veremos en qué sentido. Segundo, fundamental, ¿no? Es como una herramienta básica y esencial, la necesidad de un presupuesto nacional, pero no de cualquier tipo, un presupuesto nacional que tome en consideración ese enfoque de derechos humanos, y luego la necesidad básica de identificar esas implicaciones de derechos humanos, es decir, lo que el derecho humano, cada uno de ellos, o los derechos humanos, cada uno de ellos, suponen, con un objetivo, una medida o un indicador concreto de los que se propone en la Agenda 2030. Bien, en cuanto a la primera cuestión, en cuanto a la cuestión de recopilación de datos y la confección de estadísticas, es obvio que conocer la situación de la sociedad, del país concreto y, sobre todo, contar con una información fiable y verídica puede permitir elaborar políticas públicas y tomar decisiones en un aspecto u en otro. El punto de partida, por tanto, de todos los objetivos y la articulación y la implementación de todas las metas exige una especie de, vamos a decir, radiografía previa
que nos sitúa en un estado de la cuestión que será distinto pues, en España que en Guatemala y en Guatemala que en el Congo, ¿no? Será diferente, y que permitirá articular o debe permitir articular una política pública, una medida concreta u otra. Esta disponibilidad de datos desagregados, de procedimientos transparentes que permitan digamos, conocer y controlar al mismo tiempo el tipo de políticas públicas que se están articulando, son imprescindibles también para la rendición de cuentas por parte de los Estados, en este caso sí, por parte de los Estados, en cuanto a cumplimiento de sus obligaciones. Porque yo creo que aquí es muy importante insistir en esta idea de que la Declaración Universal de Derechos Humanos y su conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como vía concreta de implementación no debe de ser vista como un soft law, no debe de ser vista como un conjunto de aspectos no vinculantes, unidos a la buena voluntad de actuación de los Estados o de los agentes no estatales o de la sociedad civil. Yo creo que no, yo creo que hay que aterrizar también estas responsabilidades por parte de los Estados desde las obligaciones que establecen los tratados internacionales del estándar mínimo de derechos humanos, que ahora veremos, y que establece obligaciones concretas de proteger, de respetar, de supervisar los derechos humanos y de hacerlos efectivos con medidas progresivas. El presupuesto nacional, que sería la segunda herramienta fundamental, como les comentaba, la posibilidad de tener un presupuesto que haga efectiva esa medida, ¿no?, que lleve a la práctica esa política es esencial y conecta también con las obligaciones que se establecen en el ámbito de los tratados internacionales. Un compromiso que, si es de enfoque de derechos humanos, pues tiene que tener en cuenta que a la hora de arbitrar ese presupuesto, de ponerlo en marcha, hay que aumentar la transparencia, hay que tomar en cuenta procesos presupuestarios y hay que tener en cuenta, en mi opinión, la perspectiva de género como una cuestión transversal, que muchas veces aparece como una cuestión a tomar en consideración, pero no como un aspecto transversal que tiene que estar presente también cuando se plantean recursos para poner en marcha determinadas políticas públicas. Es así como puede conseguirse un nivel mínimo esencial de satisfacción de garantía de los derechos humanos y, por tanto, la consecución de las metas concretas que se vinculan a cada uno de los ODS. Como les decía, esta idea del presupuesto nacional con un enfoque de derechos humanos viene vinculada a obligaciones que los Estados han adquirido al ratificar tratados de derecho internacional vinculados al ámbito de los derechos humanos. Por ejemplo, cuando el PIDEX, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2.1 establece que los Estados utilizarán el máximo de los recursos posibles, es decir, esa idea de progresividad que ya nos decía la Declaración Universal, que veíamos al principio en el preámbulo, el máximo de los recursos posibles en cada momento para conseguir un progresivo grado de garantía de los derechos, o las obligaciones de progresividad y no regresividad vinculadas al ámbito de los derechos humanos que establece el artículo 2.1 de este mismo pacto. La tercera de las herramientas para conseguir implementar este enfoque de derechos humanos, que permita hacer efectiva, que permita llevar a la práctica la Agenda 2030, está vinculada con el marco internacional de derechos humanos. Yo aquí les he puesto un poco la Declaración Universal de Derechos Humanos como el techo, ¿no?, en el cual se inspiran el conjunto de las disposiciones del estándar mínimo internacional de derechos humanos y, evidentemente, pues los pactos del 66, las distintas convenciones, desde la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 79 hasta alguna de las más recientes, como las que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad del año 2006, han de inspirar la implementación de esas medidas de políticas públicas que van unidas a las metas de los ODS, pero también otros instrumentos normativos que no tienen ese carácter vinculante, pero que han servido para avanzar en esa idea de progresión de los derechos humanos. Pues, por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o los principios rectores de derechos humanos, los principios RAGI, que inspiran la forma de actuación en la responsabilidad social corporativa por parte de las empresas, que es fundamental para la consecución de los objetivos. Bien, yo les
Traía aquí una tabla que conecta cada uno de los objetivos con los derechos que están relacionados. No vamos a detenernos en cada una de ellas. Esta tabla la aporta Naciones Unidas, que no es original mía, pero me parece interesante tomarla en consideración porque, a diferencia de lo que ocurrió con los ODM, donde la referencia a los derechos humanos era una referencia genérica, general, dispersa, poco concreta, no transversal, a diferencia de lo que ocurrió en este momento, los ODS sí que conectan, sí que articulan cada uno de los objetivos que prevén con derechos humanos que están relacionados en cada uno de los tratados internacionales del estándar mínimo. Permítanme que me refiera al objetivo número 5, a la igualdad de género, que es precisamente ese objetivo de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, que evidentemente tiene que ser una de las finalidades básicas para conseguir la efectiva implementación de los derechos humanos, que está conectada con muchas de las disposiciones del estándar mínimo internacional de derechos humanos, con la CEDAW, con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero también con un conjunto de disposiciones que regulan los derechos específicos de este colectivo. Yo creo que es interesante que este objetivo sea un objetivo específico, pero considero, y quiero insistir sobre esta idea y por esto lo tomo como referencia, que no hay ningún objetivo de desarrollo sostenible, no hay ningún derecho humano que pueda construirse con medidas ajenas a la perspectiva de género, y que en ese sentido, aunque sea un objetivo específico, tiene que ser también un discurso, vamos a decir, transversal. La idea de la economía circular, de esta idea de implicación en un consumo responsable, pues está vinculada también con el objetivo número 9 y está vinculada también con el objetivo número 12. Es decir, cuando vemos como objetivo número 12 garantizar modalidades de consumo y de producción sostenible, pues aparece una serie de referencias a las grandes corporaciones, a las empresas transnacionales, etcétera. Pero en el fondo, este objetivo está apelando también a nuestro consumo individual, está apelando a la efectividad de nuestro derecho a la salud, del derecho a la alimentación adecuada, del derecho al agua potable o del derecho de todos los pueblos a poder disfrutar de los recursos naturales. El último de los objetivos, el objetivo número 17, apela a esta idea de alianza que estaba en el preámbulo de la declaración. Cuando yo les comenzaba mi intervención y les ponía inicialmente el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, les insistía en que nace como un ideal común de los pueblos, un mínimo por el cual trabajar. Ese mismo ideal común, ese mínimo irrenunciable que vamos a llamar derechos humanos, exige la voluntad común de los pueblos y naciones de la que habla el preámbulo de la Declaración Universal y se conecta con esta idea que recoge el objetivo número 17, la idea de fortalecer medios de ejecución y revitalizar una alianza mundial para el desarrollo sostenible, porque sin ella es imposible ese mínimo común denominador, esa esencia de la que habla la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para implementar, pues, la Agenda 2030, acudiremos a los tratados internacionales de derechos humanos y acudiremos a los mecanismos de supervisión que estos tratados tienen. Quisiera en este punto conectar la idea a través de la cual pueden hacerse vinculantes, pueden hacerse exigibles a los estados, pero también a los agentes no estatales, esas medidas o esas metas que se concretan en los ODS, para intentar romper la idea de que, bueno, es soft law, no es derecho vinculante, es alternativo, ¿no? Depende de la buena voluntad de los agentes. Si acudimos a la idea de que es necesario para implementar la Agenda 2030, los ODS, conectarla con los tratados internacionales de derechos humanos, la Declaración Universal y todos los demás, tenemos tres mecanismos, tres instrumentos en la implementación que serán esenciales para esa rendición de cuentas de la cual yo les hablaba, que es necesario tomar en consideración para ver si realmente se ha llegado a la meta que se pretendía, ¿no? Primero, las recomendaciones del examen periódico universal.
Segundo, las recomendaciones de los órganos de los tratados y después las recomendaciones de los procedimientos especiales. ¿Por qué? Porque estos tres instrumentos nos permiten supervisar en el tiempo, es decir, ver en la práctica si realmente esas políticas públicas que se han puesto en marcha, esas metas que se han vinculado con determinados objetivos, están consiguiendo la finalidad que perseguían o, que es lo que suele ocurrir, no es que se consiga o no se consiga, sino en qué medida, hasta qué punto se están consiguiendo o no, y en qué medida es necesario construir otras alternativas, ¿no? O incidir sobre determinados aspectos. En este sentido, podríamos realizar el ejercicio de construir una matriz, ¿no?, que vinculara, que estableciera la relación entre cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos humanos. Esto podríamos hacerlo, ahora lo veremos con la educación, pero esto podríamos hacerlo con cada uno de los derechos humanos que se recogen en ese estándar mínimo internacional de derechos humanos, que están en la declaración, y seguir su supervisión, su implementación de esta manera. Es decir, primero tendríamos un marco legal de protección de derechos humanos, el que hemos visto, y las obligaciones concretas. Desde ahí, una serie de recomendaciones en el informe periódico universal, en los órganos de los tratados internacionales y en los procedimientos específicos, como les acabo de mencionar, y eso nos permitiría elaborar una matriz por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible para verificar, para supervisar, para saber, para conocer el grado de implementación y de efectividad del mismo, ¿no? Si tomamos como ejemplo el ámbito del derecho a la educación, ¿no?, y la vinculación entre el derecho a la educación y la educación entendida como una educación de calidad, es decir, no de cualquier tipo, pues tenemos primero el reconocimiento básico de ese derecho que ya está implícito en el artículo 22 de la Declaración Universal cuando habla de derechos económicos, sociales y culturales, ese derecho a la educación, luego su reconocimiento, su garantía específica en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13.1, pero también los sucesivos estándares de concreción que han establecido, por ejemplo, a propósito de las personas con discapacidad en el artículo 24.1. Es decir, esa educación que tiene que ser de calidad, tiene que ser además una educación inclusiva. Entonces, a partir de ahí es posible desarrollar cómo va a entenderse esa educación inclusiva y cómo puede implementarse en políticas que han de ser, por ejemplo, necesariamente gratuitas y efectivas, que tienen que estar en las distintas etapas de educación, en la educación preescolar, en la educación superior, en la educación de adultos, que tienen que luchar contra todas las formas de discriminación y, sobre todo, con el aspecto interseccional de la discriminación, cuando se juntan distintos aspectos de discriminación y hacen que surja una discriminación agrandada, ¿no?, cuando se junta la raza, con el género, con la religión, etc. Y luego, la necesidad, y aquí la idea que señalábamos antes del presupuesto con un enfoque de derechos humanos, la necesidad de adecuar las instalaciones educativas a las necesidades reales, a las necesidades concretas, para que se pueda hacer efectivo este objetivo. De esta manera, si hemos visto el objetivo, podemos vincular las metas con las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos, es decir, las recomendaciones que hacen cada uno de los órganos de supervisión de los tratados internacionales de derechos humanos, en los que, por ejemplo, España es parte, y a través de la ratificación y de la aplicación del artículo 10.2 de la Constitución, se convierten en derecho interno y, por tanto, vinculante para el Estado, pues podemos vincular esas recomendaciones, ¿no?, los informes que tenemos y las llamadas de atención en esos distintos informes de los organismos internacionales a nuestro país con metas concretas que van vinculadas a la idea de si, por ejemplo, se han ampliado o no y en qué medida y hasta qué grado suficientemente las políticas que refuerzan una educación de modo integral, de modo apropiado en el ámbito de primaria y secundaria, teniendo en cuenta la separación o no por razón de sexo. O, por ejemplo, cómo puede valorarse el alcance suficiente, deficiente, mínimo pero mejorable de la asignación de recursos para conseguir alcanzar esta meta. La idea que les estoy intentando transmitir es que los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas no funcionan de una manera paralela a los derechos humanos y a los órganos y a los tratados que desarrollan los derechos humanos, sino que necesariamente tienen que estar interconectados para poder ser efectivos, para poderse
llevar a la práctica. Esto ofrece múltiples, y con esto voy acabando, esto ofrece múltiples oportunidades a los Estados de concretarse en iniciativas nacionales y locales, es decir, de llevarse a la práctica a través de distintas estrategias nacionales que se alineen para hacer efectivos esos derechos humanos, que insistan en el ámbito de las áreas de cooperación que van a ser relevantes, que se ajusten, que el Estado evidencie que se están ajustando a esas recomendaciones que se están dando a través de los informes periódicos que supervisan la acción del Estado progresivamente para garantizar o para saber hasta qué medida se consigue o no se consigue el alcance de las metas que concretan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me gustaría acabar esta intervención volviendo al punto de partida, al punto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque celebramos su 70 aniversario, porque soy una firme defensora de la importancia de este documento en su momento histórico y en el momento actual. Y creo que tiene razón Glendo cuando señala que cada generación, en cada momento histórico, tiene que reapropiarse, tiene que releer la Declaración Universal de Derechos Humanos a la luz de sus necesidades. Es verdad que en el momento en el que surge, los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial hicieron que la Declaración Universal incidiera en una serie de derechos que en ese momento eran fundamentales, fundamentalísimos, y que por eso se incidiera más en los derechos civiles y políticos que quizá en los derechos económicos, sociales y culturales. Pero el siglo XXI afronta muchísimos retos, ¿no? He puesto algunos así, ¿no? Las tragedias en las fábricas textiles, los abusos laborales en las minas de cobalto, las destrucciones de tierras indígenas, de formas de hábitat, la situación de los refugiados, en fin, una serie de retos que han de ser leídos y han de ser afrontados a la luz de los derechos humanos, porque los derechos humanos constituyen ese mínimo irrenunciable que solo puede implementarse, que solo puede llevarse a la práctica, tomando en consideración, haciendo efectivos y supervisando la implementación de los ODS. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por tan clarificante y tan comprensiva exposición que nos ha dejado claro que cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, quizá estemos utilizando distinta perspectiva, pero estamos utilizando el mismo lenguaje y que a partir de ahí pues, tenemos que extraer consecuencias. Bien, ahora voy a dar a ustedes, les voy a dar el turno de palabra para que si quieran hacer algún comentario, observación o pregunta. Tomaremos 3 palabras y a partir de ahí responderemos y luego si hay más daremos un segundo turno y si no hay más pues nos vamos a descansar un ratito antes de la siguiente sesión. Un comentario allí, otro comentario aquí. Hola, buenos días. En primer lugar, gracias a los ponentes por tan brillante ponencia, muchas gracias. Y concretamente mi pregunta era para Ángeles, que has tratado el tema de los instrumentos para implementar los ODS. Has hablado de los presupuestos nacionales. Y yo quería comentarte, bueno, sobre todo si en relación con los presupuestos nacionales, ¿qué opinión te merece la conferencia de Etiopía acerca de la financiación de los ODS? Si crees que ha sido suficiente o si crees que, como yo opino, que ha sido muy insuficiente. Y en caso de que así sea, ¿qué medidas, o que en tu opinión, qué medidas entiendes que se deben adoptar por parte de los Estados para que, por ejemplo, la ayuda oficial de desarrollo suba hasta el 0,7 o se busque la lucha contra el fraude fiscal desde Naciones Unidas o este tipo de medidas que realmente harían que esos presupuestos nacionales fueran mucho más efectivos a la hora de buscar el desarrollo? Muchas gracias. ¿Hay alguna otra palabra después de...? Bueno, yo quería felicitar a las 3 por sus intervenciones, también a Ruth por su introducción.
Y mi pregunta, bueno, es una aclaración, una petición de aclaración y una pregunta. La petición de aclaración es que Ángeles ha hablado de rendición de cuentas y me quedaba la duda si la rendición de cuentas era acerca del grado de cumplimiento de los ODS o del grado de cumplimiento de los ODS desde una perspectiva de derechos humanos. Y la cuestión de fondo que planteo, por hacer de abogado del diablo, es si realmente vincular, como han propuesto las dos ponentes, los ODS con los derechos humanos es, desde el punto de vista estratégico, una buena o mala idea. Lo digo porque pienso que, por ejemplo, China, que en fin agrupa a un sexto de la población mundial, no es precisamente un país que, por lo menos de cara a la opinión pública mundial, se ha percibido como un modelo de respeto a los derechos humanos. Y, sin embargo, probablemente en 2030 sea uno de los estados que pueda exhibir unos mejores resultados en el logro de estos objetivos, ¿no? Porque probablemente consiga paliar la pobreza o disminuirla, incrementar la educación, la sanidad e incluso combatir eficazmente el cambio climático. Por tanto, no sé si desde el punto de vista estratégico es buena o mala idea asociarlos, porque puede hacer que países que a lo mejor no sintonizan con el discurso de los derechos humanos ahora se vean menos comprometidos a implicarse en la agenda de los ODS. Y al mismo tiempo considero que un avance fuerte en el cumplimiento de los ODS puede, de manera indirecta, repercutir en que luego se reconsidere la importancia de implementar también la agenda de derechos humanos en los respectivos países que antes no prestaban atención a esa cuestión. Sí, muy buenos días. Muchas gracias a las ponentes. Bueno, mi pregunta es para Ángeles. Me gustaría que profundizara más en ese objetivo número 5, que hace referencia a esa igualdad, ¿no?, para hombres y mujeres, porque ha citado algunas normativas y me gustaría también conocer cuál es su punto de vista sobre la resolución 1325, que tiene que ver también con ese empoderamiento de la mujer. Ya. Cuando queráis. Bueno, muchas gracias por las reflexiones, por las preguntas. Contesto un poco en el orden en el que se han formulado. En primer lugar, respecto a la opinión que me merece la conferencia de Etiopía, etcétera, pues yo creo que puede valorarse positivamente como un punto de partida, negativamente porque ha sido insuficiente. Pero creo que siempre estos esfuerzos iniciales que ahondan en cómo articular el presupuesto, cómo vincular el presupuesto a cuestiones concretas, vamos a decir muy sensibles, pues resultan insuficientes. Para mí, el aspecto más negativo, yo creo, y así respondería a la segunda parte de la pregunta, o el aspecto más a trabajar, por leerlo en lectura positiva, ¿no?, a tomar en consideración, sería la lucha contra el fraude fiscal. Yo creo que la lucha que sale en la conferencia ha salido varias veces, y en el caso, por ejemplo, de los presupuestos españoles, pues podía tomarse en consideración. Yo creo que la lucha contra el fraude fiscal es uno de los elementos fundamentales para conseguir ese enfoque en derechos humanos en el ámbito de los presupuestos nacionales. De hecho, no me he detenido en esta cuestión porque no me daba tiempo, pero la página de Naciones Unidas, cuando habla del enfoque de derechos humanos en presupuestos nacionales, ofrece una serie de tablas de algunos de los estados. España no está ahí, pero porque siempre hay alguien que está peor, ¿no? Entonces, algunos de los estados que tienen altos grados de fraude fiscal, ¿no?, y como una aproximación de lo que podría suponer una mínima reducción, no la eliminación, ¿no?, porque la eliminación pues es una utopía deseable, pero una utopía, lo que podría suponer en cuestiones de inversión en el ámbito de derechos humanos. Es decir, que considero que es insuficiente, creo que hay que hacer una lectura positiva en cuanto que permite avanzar, y creo que la cuestión a tomar en consideración es la lucha contra el fraude fiscal
tener más fondos, digamos, ¿no? Para más capacidad de poder reconducir. Quizá no en el Estado español solo, que también, pero sí en muchos otros. Si quiere consultar las tablas, si no, ahora luego podemos comentar de algunos de los estados que están aquí en la lucha contra el fraude fiscal muy mal puntuados. Luego, respecto a la segunda cuestión de la rendición de cuentas, claro, yo me refería a la rendición de cuentas desde la perspectiva también de los derechos humanos. Yo entiendo la pregunta del profesor Vicente Viver, pero no la comparto, porque creo que no es que sea una buena o mala idea vincular los derechos humanos con los objetivos de desarrollo sostenible. Es que no hay otra forma de entenderlos. Esta es mi opinión, quiero decir. No es que, pues, desde un punto de vista estratégico, que sería como un poco, no sé, vamos a decir, mercantilista, decirlo de esta manera, ¿no? Un poco como una empresa. Pensar, vamos a ver, para conseguir los máximos resultados vamos a renunciar a aquello que nos dificulta, ¿no? el camino, ¿no? Ya, pero es que lo que nos dificulta son los derechos humanos y el ejemplo excepcional es China. Sí, de acuerdo, si China va a conseguir unos resultados, vamos a decir, excepcionales o buenos en el ámbito de implementación de las medidas que prevé la Agenda 2030, no se me ocurre una forma de hacerlo sin garantizar los derechos humanos. Es que no se me ocurre, porque todos los objetivos están vinculados. Porque si va a mejorar la educación o en el ámbito de acceso al agua potable, ¿cómo va a hacerlo? O sea, tendrá que hacerlo de manera que eso revierte en el discurso de los derechos humanos. Y creo también que es fundamental tener en cuenta lo que señalaba en relación a los derechos humanos, son el mínimo irreductible, o sea, son el no discutible, lo que está fuera de diálogo, que luego la medida como se implemente, que luego tiene que ser gradual, que luego no se trata de que se cumple o no se cumple, o que el que viola los derechos humanos los viola todos sin excepción y es el vulnerador absoluto y luego están los otros cumplidores, no, creo que es una cuestión gradual, pero vamos, me parece que no hay forma, como decía el profesor Belvier, de conseguir un avance fuerte en los ODS, no hay forma de conseguirla sin los derechos humanos. Son, para mí, un mínimo indiscutible que va unido y que no hay forma de, no se me ocurre, de hecho, no puedo pensar una meta de uno de los objetivos que se pueda construir mínimamente o articular mínimamente en una política pública sin tomar en consideración un derecho humano. No, entonces no. Y luego, bueno, respecto al objetivo número 5, no me quería detener mucho porque es la cuestión en el ámbito del género. Valoro muy positivamente la resolución 1325 y en general todos los instrumentos en el ámbito internacional, las resoluciones que van unidas a informes, las que se vinculan a cuestiones concretas de violaciones de derechos humanos, que aquí no se han tratado, pero que están en la consecución de ese objetivo, ¿no? Pues todo lo que tiene que ser la lucha contra los matrimonios forzados, contra supuestos como la trata, etcétera, creo que son positivos. Y creo que es interesante, útil y constructivo que se recojan y se supervisen sistemáticamente en las declaraciones de órganos que no son específicamente de cuestiones vinculadas al ámbito de los derechos de las mujeres. Ya sabemos que el Comité de Supervisión de la CEDAW, ¿no? de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ya sabemos que va a hablar de cuestiones vinculadas a las mujeres porque es su especificidad. Pero cuando lo vemos, por ejemplo, en el Comité de Supervisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y cuando a la luz del protocolo, en los informes que presentan los estados, aparecen de nuevo cuestiones vinculadas pues, al ámbito de la salud de las niñas, a la garantía de los derechos de reproducción de determinadas minorías indígenas, etcétera, pues yo creo que es uno de los objetivos que, como he dicho, tiene que ser transversal y creo que aunque no se diga específicamente, quiero decir, aunque se haya colocado como un objetivo propio para dotarle de identidad, que eso no creo que sea criticable, creo que en el fondo sí subyace en el conjunto de los objetivos, claramente en todas las medidas que tienen que ver con el derecho a la salud, a la educación, etcétera. Entonces, mi valoración es positiva y creo que se está avanzando mucho en ese ámbito, lo cual nos anima a seguir y a fortalecerlo. Gracias. Ya está, yo creo que ya está. Tan solo porque ya estamos detrás del tiempo de esta sesión, Ángeles, creo que has concluido de una forma que mejor no se puede hacer, específicamente con respecto a la pregunta que si es buena o mala idea de vincular los dos en países específicamente no protagonistas de los derechos humanos hasta hoy. Creo que
podría ser una buena oportunidad para replantearnos cómo estos dos sistemas pueden llegar a trabajar conjuntamente. Es decir, quizás menos en términos de comunicación, en plan haciendo los ODS un tema muy por debajo de los derechos humanos en países que tradicionalmente han sido muy cuidadosos con el abordaje de estos temas, sino un poco como dice Ángeles, implementando los ODS que ya se han aprobado, incluyendo a China y todos los países en cuestión, que pueden dar el sistema de derechos humanos que ya tenemos en plazo, en lugar a nivel global, puede dar un apoyo sistémico sin ser quizás muy comunicado a nivel global. Y ahí ya se queda. Bien, pues muchas gracias. Yo creo que han sido unas exposiciones muy sugerentes, que lo que nos hacen es pensar y cuando tengamos tiempo recapacitar sobre el tema de la vinculación de los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos humanos. Y sin más, bueno, pues vamos a descansar un poco nuestras mentes para prepararnos para la siguiente mesa, que también trata temas muy interesantes. Muchas gracias y nos esperamos dentro de un rato.